Antes de que los hombres aprendieran a escribir su nombre en piedra, ya había voces que rugían entre el viento del norte. No eran los dioses ni los guerreros, sino las mujeres. Fueron ellas quienes vieron el primer amanecer después del hielo, las que encendieron los primeros fuegos cuando el mundo era solo oscuridad. Mientras los hombres buscaban el combate y la gloria, ellas comprendieron algo más profundo, que el verdadero poder no está en destruir, sino en sostener. No en conquistar, sino en resistir. En las aldeas cubiertas por la escarcha, en los fiordos que reflejaban el cielo como un espejo de acero, las mujeres vikingas se convirtieron en el corazón de una civilización. Su fuerza era invisible y por eso indestructible. No dependía del oro ni del trono, sino del fuego interior que ninguna tormenta podía apagar. Cuando el trueno cruzaba el horizonte, no solo anunciaba guerra, también recordaba que las hijas del norte habían nacido con el mismo rayo en la sangre. En una era donde los hombres creían dominar el destino, ellas lo tejían. Cuando el acero resonaba, eran sus manos las que habían templado la espada. Cuando un rey se alzaba, era su consejo el que lo había guiado. Cuando el mundo sangraba, eran sus lágrimas las que lo curaban. Porque antes del Valhalla hubo un vientre, y en el principio del trueno hubo una voz femenina. Las mujeres del norte no solo moldearon el presente de su tiempo, sino el pulso mismo de los siglos que las siguieron. No fueron sombras detrás de los héroes, sino la voz que los llamó a la batalla, la mirada que les recordó su propósito, la voluntad que mantuvo la llama del mundo encendida cuando los dioses guardaron silencio. Su poder no nació del trono, sino del deber. Y el deber en el norte era sagrado, porque la tierra no pertenece a quien la conquista, sino a quien la cuida. Y en los días en que el frío parecía eterno, fueron ellas quienes sostuvieron la frontera entre la vida y la muerte. Cuando el invierno borraba las sendas, cuando el mar se convertía en espejo del cielo, eran sus manos las que amasaban el pan, las que curaban a los enfermos, las que tejían las ropas que permitían sobrevivir. Cada puntada era un acto de resistencia, cada fuego encendido, una declaración de fe. El poder femenino del norte no buscaba aplauso, buscaba continuidad. En cada hogar había un altar donde solo las mujeres encendían la llama. Aquella chispa representaba la unión entre la vida y la memoria. El fuego era su voz, y su voz sostenía al mundo. El poder de las mujeres vikingas se extendía más allá del cuerpo. Había en ellas un dominio espiritual que los hombres temían y reverenciaban. No era la fuerza de los músculos, sino la del espíritu. La capacidad de ver lo invisible y entender que toda victoria es efímera si no deja un legado. Por eso en los rituales de los clanes, eran las mujeres las encargadas de pronunciar los votos y sellar los pactos. Eran ellas quienes preparaban las ofrendas a los dioses, quienes sabían cómo hablarle al fuego y al mar, cómo interpretar los sueños y las señales del cielo. Su conexión con la naturaleza era tan profunda que las aldeas creían que el clima respondía a su estado de ánimo. Cuando reían, el sol se abría entre las nubes. Cuando lloraban, el mar rugía en tormentas. Fueron también las guardianas de la magia más antigua del norte, el Seidr, el arte de manipular el destino. Las Seidkonur, las practicantes de ese arte, eran consultadas por jarls y reyes, temidas por los guerreros, veneradas por los ancianos. En sus cánticos estaba la sabiduría del universo, la red de energía que unía los 9 mundos. Decían que podían alterar el curso de los vientos, ver el futuro, sanar con la palabra o condenar con la mirada. Y su maestra era Freyja, la diosa de la guerra, la muerte y el amor, la que enseñó a los hombres que el poder no siempre ruge como el trueno, sino que puede susurrar como el viento.
En Freyja se condensó todo lo que el norte veneraba y temía. Ella fue la diosa del deseo, del acero y de la hechicería. A su campo, Folkvanger, llegaba la mitad de los caídos en batalla, mientras el resto marchaba al Valhalla. No todos los héroes deseaban servir a Odín. Muchos rogaban por el juicio de Freyja, porque su eternidad era menos severa y más justa. En su rostro estaba el equilibrio perfecto entre ternura y furia, entre creación y destrucción. Su presencia en las sagas no era un adorno, era una advertencia. Recordaba a los hombres que el poder sin sabiduría es ruina y que la fuerza verdadera no impone, transforma. Los vikingos comprendieron algo que el mundo moderno olvidó. El universo entero era femenino. Desde las Nornas, las tres tejedoras del destino que hilaban el futuro de dioses inmortales, hasta las Disir, espíritus protectores de las familias, el cosmos respiraba con voz de mujer. Ni siquiera Odín podía escapar del hilo que las Nornas tejían bajo las raíces de Yggdrasil. El destino del mundo estaba literalmente en manos femeninas. No todas empuñaban runas o palabras, algunas empuñaban espadas. Las Shield Maidens, doncellas del escudo, fueron la furia encarnada del norte. Combatieron junto a los hombres, no como excepciones, sino como parte natural de su cultura. Los enemigos que sobrevivían a sus ataques las describían como bestias sagradas, de ojos de hielo y trenzas bañadas en sangre. En los campos de Brouvala, en las incursiones a Inglaterra y en los muros de París, su presencia cambió la historia. Eran hijas del acero, hermanas del viento, guerreras del trueno. Entre ellas brilló Lagertha, la compañera de Ragnar Lothbrok, la reina que gobernó con espada y con mente. Su nombre resonó más allá de las generaciones, porque encarnó la dualidad que el norte veneraba: belleza y brutalidad, compasión y venganza. Cuando su esposo cayó, ella no lloró. Reclamó su ejército, cabalgó al frente y conquistó. Su reinado fue un himno de acero, su legado, una advertencia eterna para quien subestime la determinación de una mujer que ha probado la guerra. No todas las mujeres vikingas lucharon en el campo, pero todas gobernaron de alguna forma. Cuando los hombres partían en expediciones, eran ellas quienes mantenían el equilibrio de los reinos. Controlaban las granjas, el comercio, las leyes del hogar. Podían divorciarse, recuperar su dote, dirigir a los esclavos y decidir sobre las herencias. La ley nórdica les reconocía derechos que ninguna otra cultura europea de la época concedía. Eran dueñas de sus nombres y de su destino. El matrimonio no era sumisión, era alianza. La esposa representaba el honor del clan. Si era insultada, el hombre debía reparar la ofensa con sangre o con plata. Y si el marido la deshonraba, ella tenía el poder de romper el vínculo y reclamar su libertad. Las sagas están llenas de mujeres que desataron guerras por amor o por justicia, porque en el norte el poder no necesitaba títulos, se manifestaba en actos. Ragnhildr, la valquiria dormida entre llamas, fue símbolo de la mujer que desafía el mandato divino. Su castigo fue dormir, su redención fue despertar, su tragedia fue amar y vengar. En ella vivía la esencia de todas las hijas del norte, aquellas que prefieren arder antes que rendirse. Las sagas la inmortalizaron no como víctima, sino como fuerza imparable. Su furia hizo temblar a los dioses, y su nombre cruzó los siglos como un eco de advertencia. Ninguna llama puede ser contenida si nació del rayo. Así fueron las mujeres vikingas, oráculos y guerreras, madres y juezas, tejedoras de destinos y portadoras de espadas. Su poder era múltiple, como el mar que cambia de rostro con cada luna. Fueron las creadoras del equilibrio, el pilar que sostuvo a Midgard mientras los hombres perseguían gloria. Sin ellas, el norte se habría hundido en el silencio.
Los siglos pasaron. El cristianismo cubrió con su manto las tierras del norte y los templos de Freyja se convirtieron en iglesias. Pero ni la cruz ni el fuego pudieron borrar sus nombres. Las costumbres cambiaron, pero el espíritu persistió. En las fiestas del solsticio, aún se honraban a las Disir bajo otros nombres. En los hogares, las mujeres seguían encendiendo el fuego del invierno, sin saber que repetían un rito más antiguo que cualquier religión. El norte nunca olvida. En los huesos enterrados bajo el hielo, en las joyas que aún conservan la forma de serpientes y lunas, en los barcos funerarios donde reposan reinas desconocidas con espadas al costado, la historia sigue latiendo. El arqueólogo moderno desentierra cuerpos, pero lo que en realidad está desenterrando es memoria. Y en cada tumba femenina con acero al lado, el mundo escucha de nuevo una verdad que había intentado callar. Las mujeres vikingas fueron el alma del trueno. El mundo ha intentado domesticarte, silenciarte, decirte cómo debes ser. Pero no hay cadena para quien lleva el trueno en el alma. No necesitas espada. Tu voz, tu mente, tu voluntad son tus armas. No busques aprobación, busca propósito. No imites el poder de los hombres. Recuerda el tuyo. Las mujeres del norte no siguieron caminos, los crearon. Ellas no esperaron salvadores, fueron su propia salvación. El legado no está en los libros, está en la manera en que te levantas cada día, en la fuerza con que sostienes tu verdad, en la ternura que no cede ni ante el hielo, ni ante la duda. El fuego de Freyja vive en ti, la sabiduría de las Nornas habla a través de ti, la valentía de Lagertha respira en ti. No olvides quién eres, hija de las que no temieron al trueno. Que el mundo tiemble cuando camines, porque tu paso es memoria. El viento del norte sopla, y con él viaja un rumor antiguo. En las noches en que el cielo se viste de luces danzantes, los que aún escuchan juran oír el paso de mujeres marchando sobre la nieve. No dejan huellas visibles, pero el hielo se fractura suavemente bajo su andar, como si reconociera a sus antiguas dueñas. Son las guardianas del recuerdo, las sombras luminosas de aquellas que forjaron el mundo con voluntad. Las aldeas más viejas cuentan que, en el silencio que precede a una tormenta, puede oírse su respiración, un suspiro cálido entre los abetos, como el último eco de una canción que nunca termina. Los hombres de mar, cuando regresan después de meses, afirman ver en el horizonte siluetas femeninas hechas de bruma. Dicen que agitan antorchas, que su luz guía las naves hacia casa. Nadie las teme, se las venera. Son las Disir del mar, las protectoras del regreso, las que guardan el equilibrio entre la pérdida y la esperanza. A veces el viento pronuncia nombres, y esos nombres son los de mujeres que vivieron hace 1000 inviernos, que aún esperan en las colinas donde fueron enterradas con sus espadas. En los pueblos del interior, donde los glaciares se abren como grietas del tiempo, aún existen cuevas que los campesinos evitan. Dicen que en ellas se oyen murmullos de metal, como si alguien forjara en la oscuridad. Los ancianos saben la verdad. Son los ecos de las antiguas herreras, las artesanas del trueno. Fueron ellas quienes aprendieron a trabajar el hierro del cielo, el metal caído de las estrellas. Ningún hombre dominó su técnica. La materia respondía a sus cantos, no a la fuerza del brazo. Cuando martillaban, el fuego se volvía azul y el sonido del yunque era música. De esas forjas nacieron las espadas más nobles del norte, armas que no se rompían, hojas que cantaban cuando eran blandidas en batalla. Las herreras sabían que el acero era un ser vivo. Lo alimentaban con carbón y plegarias. Lo templaban en ríos donde el reflejo del sol se unía al de la luna. Decían que si una hoja no reflejaba ambos astros, nunca sería digna de empuñarse. En cada una de ellas quedaba una parte de su alma. Por eso, cuando morían, las espadas se enterraban junto a su dueña. Eran una sola entidad.
Hay montañas en Noruega que los cartógrafos aún marcan con signos de advertencia. Son las tierras donde, según los cronistas, se reunieron las últimas sacerdotisas del Seidr antes de que el cristianismo tomara el norte. Se cuenta que subieron en silencio, vestidas con túnicas blancas, llevando solo fuego y amuletos. Durante 3 días entonaron sus himnos, invocando a las Nornas, pidiendo que el poder del antiguo mundo no desapareciera, sino que se durmiera hasta que llegara su hora. Al amanecer del 4.º día, una tormenta cubrió el cielo. Cuando se disipó, las mujeres habían desaparecido. En su lugar quedaron piedras dispuestas en forma de espiral, cubiertas de escarcha incluso en verano. Los pastores las llaman las piedras de las madres. Dicen que, cuando cae el rayo sobre ellas, el suelo vibra con una melodía tenue. Nadie osa tocarlas. Los siglos pasaron, pero cada vez que una mujer fuerte nace en las aldeas vecinas, los ancianos dicen, una de las montañesas ha despertado. El tiempo siguió girando. Los vikingos dejaron de navegar. Los dioses fueron reemplazados por otros. Los templos se convirtieron en iglesias. Pero el mar no olvidó. Bajo sus aguas descansan cientos de barcos con nombres femeninos. Sigrun, Taira, Astrid, Gudrun. Cada uno fue bautizado en honor a una mujer viva o muerta, porque los navegantes sabían que ninguna embarcación sobrevivía sin un espíritu que la guiara. Los drácars eran cuerpos, pero su alma era siempre femenina. Cuando los buzos modernos descienden a los restos hundidos, dicen que en ciertos pecios el agua aún conserva el calor de una presencia. Las planchas de madera crujen. Las algas se mueven como cabellos bajo la corriente. Algunos aseguran haber oído un canto. No es posible grabarlo. No hay micrófono que lo capte. Solo se percibe. Cuando el corazón late al mismo ritmo del mar, entonces la voz se distingue. Es un lamento y una promesa. Seguimos aquí, dice. Cada era nueva nace sobre el hilo que las mujeres dejaron. Las runas que grabaron en piedra fueron más que palabras, eran circuitos de energía, llaves para quien supiera leerlas. En Islandia, las viejas sagas conservan versos que en realidad son fórmulas del Seidr. Las tejedoras actuales que hilan lana bajo la nieve repiten sin saberlo los mismos gestos que las Nornas hacían en el pie del árbol del mundo. Su artesanía no es simple labor, es una liturgia heredada. El telar se convierte en cosmos, los hilos en destinos, las manos en diosas. Así sobrevivió el poder femenino, disfrazado de costumbre, de canto, de trabajo cotidiano. Lo que los hombres llamaron debilidad era en realidad permanencia. Lo que llamaron superstición era ciencia del alma. Y cuando el norte se modernizó y el hierro se volvió máquina, la esencia siguió allí, dormida en las manos que construyeron los barcos, que curaron, que enseñaron. El linaje del trueno nunca se extinguió. Cambió de rostro. En las generaciones modernas, cuando los exploradores subieron al Ártico, los esquimales les contaron historias de mujeres que caminaban sobre el hielo sin dejar huellas. Les llamaban las hijas del norte. Decían que aparecían durante las tormentas y que su presencia calmaba a las bestias. Sus ojos eran como la aurora, su voz como el viento. Nadie sabía de dónde venían, pero todos sabían qué representaban: el equilibrio perdido entre los hombres y la tierra. Las leyendas vikingas revivían, mezcladas con nuevas voces, demostrando que el mito no muere, se adapta al lenguaje del tiempo. En los museos del mundo, detrás de vitrinas frías, reposan las joyas, los anillos y los collares que alguna vez adornaron a las reinas nórdicas. Pero lo que el ojo no ve es el calor que aún emiten. Quien se acerca con el corazón despierto siente un pulso, una vibración. Son recuerdos contenidos en metal, latidos de las manos que los crearon. No es simple imaginación. Los antiguos creían que el alma podía habitar en los objetos, y las mujeres del norte sabían fundir parte de sí en cada pieza. Por eso, aunque 1000 años las separen, siguen hablándonos,
Cada piedra tallada, cada broche, cada cuchillo es una oración petrificada. Cuando alguien los contempla con respeto, el eco responde. Es la forma que el pasado tiene de tocar el presente. Llegará un día en que el hielo se retire y la humanidad vuelva a mirar al norte buscando respuestas. Entonces comprenderán que las antiguas diosas no eran símbolos de una religión olvidada, sino arquetipos de lo que aún late en nosotros: la sabiduría, la fuerza, la empatía, la voluntad. En un mundo que cree haberlo visto todo, el espíritu de aquellas mujeres volverá a ser necesario, porque cuando el poder se convierte en tiranía y la fuerza en abuso, la voz de Freyja resurge, recordando que el verdadero poder crea, no destruye. En esa nueva era, no habrá templos de piedra, sino templos de memoria. Cada mujer que defienda su libertad será sacerdotisa. Cada acto de justicia será un rito. Cada gesto de compasión una invocación. Y bajo las auroras, el trueno volverá a sonar no como guerra, sino como renacimiento. El norte volverá a encenderse con la luz de las auroras eternas. Allí donde los drácars descansan bajo siglos de agua, emergerán burbujas de aire antiguo. Dentro de ellas, aún viven las oraciones de las madres del pasado. Quien las escuche sentirá que el tiempo se dobla. No habrá fin, porque las dueñas del poder no tienen fin. Son ciclos, son estaciones, son auroras repitiéndose sobre el hielo. Y cuando el último eco del trueno se disipe en el horizonte, quedará lo esencial: la certeza de que ellas nunca se marcharon, solo cambiaron de forma para seguir sosteniendo el mundo. El norte duerme, pero no descansa. En las noches sin luna, cuando el viento sopla entre los montes y la aurora tiñe de rojo el hielo, se escuchan voces. No son fantasmas, son los recuerdos de aquellas que forjaron el destino del mundo. Susurros que viajan con el mar, llamando a las hijas del presente para que no olviden quiénes fueron. Las mujeres vikingas no murieron en sus tumbas, se disolvieron en los elementos. Son la marea que golpea los fiordos, la nieve que protege las montañas, el trueno que advierte antes de la tormenta. Cada relámpago es su grito, cada aurora su sonrisa. Su legado es eterno porque no pertenece al pasado. Está en cada mujer que lidera sin miedo, en cada madre que enseña con fuerza, en cada joven que elige la independencia antes que la sumisión. Ellas no eran perfectas, eran humanas, y en su humanidad encontraron la divinidad. Comprendieron que el poder no se impone, se manifiesta, que el liderazgo no se reclama, se ejerce. Y así, mientras el tiempo siga girando, el eco de su acero y de su fuego seguirá resonando bajo el hielo, porque el norte nunca apaga su memoria. Algún día, cuando el mundo vuelva a estar cubierto por nieve, alguien encenderá un fuego y recordará. Dirá su nombre, cantará sus gestas y el viento se detendrá a escuchar, porque cada era tiene sus reinas invisibles, sus diosas ocultas, sus dueñas silenciosas del poder. El trueno volverá a rugir y la voz que lo acompañe será, una vez más, femenina. Y así, mientras haya auroras sobre el horizonte, el poder del norte seguirá perteneciendo a ellas, las verdaderas dueñas del destino, las eternas hijas del trueno.